Bienvenido a nuestra guía completa sobre la Guerra de Vietnam. Síganos en este viaje a través de los acontecimientos históricos que se desarrollaron, la importancia de la guerra y su impacto en todo el mundo. Para comprender plenamente la Guerra de Vietnam, primero debemos comprender sus orígenes. El país de Vietnam tenía una larga historia de ocupación por potencias extranjeras, que gradualmente encendió el fervor nacionalista y el deseo general de independencia. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, Vietnam estaba bajo control japonés. La derrota de Japón provocó un período en el que los territorios ocupados japoneses recuperarían su independencia. En el caso de Vietnam, esto conduciría a un conflicto con los gobernantes coloniales franceses que regresaban. El conflicto contra los franceses, conocido como la Primera Guerra de Indochina, comenzó en 1946. Aunque con la ayuda de Estados Unidos, los franceses finalmente cedieron el control del norte de Vietnam a las fuerzas comunistas bajo el mando de Ho Chi Minh en 1954. Ese mismo año se celebró la Conferencia de Ginebra para discutir el futuro de Vietnam. Se tomó la decisión de dividir temporalmente el país en el paralelo 17, con el Viet Minh en control del norte, y un gobierno pro-occidental en control del sur. Se pretendía que la división fuera una medida temporal hasta que se pudieran celebrar elecciones a nivel nacional. Sin embargo, las potencias gobernantes del sur, con el respaldo de Estados Unidos, consideraron inaceptable la reunificación bajo el régimen comunista. Esto llevó al establecimiento de la República Independiente de Vietnam, comúnmente conocida como Vietnam del Sur, en 1955. Los conflictos internos envolvieron a Vietnam del Sur mientras sus líderes luchaban por gobernar eficazmente y combatir al Viet Cong comunista. Con el deterioro de la situación, Estados Unidos aumentó su apoyo a Vietnam del Sur, lo que llevó a una escalada gradual de su participación en lo que se convertiría en la Guerra de Vietnam. El detonante de una acción militar estadounidense directa fue el incidente del Golfo de Tonkin en agosto de 1964. Se informó ampliamente que torpederos norvietnamitas habían disparado contra barcos estadounidenses en el Golfo de Tonkin. Sin embargo, hubo una ambigüedad significativa y acusaciones posteriores de que el ataque nunca ocurrió. No obstante, estos ataques reportados fueron utilizados por Estados Unidos como justificación para campañas generalizadas de bombardeos en Vietnam del Norte, y la introducción de tropas terrestres en Vietnam del Sur. En 1969, había más de 500.000 de tropas estadounidenses sobre el terreno. Este periodo marcó el apogeo de la participación militar estadounidense en Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto brutal, marcado por la guerra de guerrillas, los bombardeos estratégicos y el uso generalizado de la guerra química, en particular el agente naranja y el napalm. Además, fue el primer conflicto ampliamente cubierto por los medios de comunicación, llevando los horrores de la guerra a los hogares de la gente. Mientras tanto, las fuerzas norvietnamitas y del Viet Cong demostraron resistencia, negándose a sucumbir al enorme poder militar de Estados Unidos, y firmemente comprometidas con su causa de reunificar Vietnam bajo el comunismo. Su perseverancia fue un testimonio de su ingenio, así como del liderazgo rector de Ho Chi Minh, y la estrategia militar del general Vo Nguyen Giap. La marea de la opinión pública en Estados Unidos comenzó a cambiar a medida que la sombría realidad de la guerra se hizo cada vez más evidente. La ofensiva del Tet de 1968, una serie coordinada de ataques sorpresa por parte de los norvietnamitas y el Viet Cong, fue un importante punto de inflexión. A pesar de fracasar militarmente, tomó por sorpresa al público estadounidense, y ejerció una presión significativa sobre el apoyo político interno a la guerra. La conclusión y el cese de los combates estuvieron marcados por los Acuerdos de Paz de París de 1973. Estos acuerdos condujeron a la retirada de las tropas estadounidenses, y estipularon el fin de las hostilidades en espera de un acuerdo político. Lamentablemente, la paz duró poco. El gobierno de Vietnam del Sur, debilitado por la corrupción y la falta de apoyo popular, resultó incapaz de resistir la renovada ofensiva de Vietnam del Norte en 1975. Saigón, la capital de Vietnam del Sur, cayó en manos de las fuerzas norvietnamitas el 30 de abril de 1975. Poco después, el país se reunificó oficialmente como República Socialista de Vietnam. Este evento marcó un final innoble para la participación de Estados Unidos en Vietnam. La Guerra de Vietnam sigue siendo un capítulo doloroso, polémico y transformador en la historia de Estados Unidos. Para Vietnam, fue una victoria obtenida con tanto esfuerzo lo que allanó el camino para la reunificación y el establecimiento de un gobierno comunista. Hoy, el impacto de la guerra repercute en todo el mundo. Es un recordatorio del inmenso costo humano del conflicto, los límites del poder militar, la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional, y las cicatrices duraderas que quedan en países, culturas e individuos. Aunque las heridas de la guerra persisten, en las décadas siguientes Vietnam se transformó en una de las economías de más rápido crecimiento de Asia, respaldada por una población joven y dinámica. La nación continúa abriéndose al mundo, construyendo nuevas relaciones y forjando un futuro brillante. La Guerra de Vietnam también dejó una huella indeleble en la cultura popular, desde películas icónicas como Apocalypse Now, Full Metal Jacket y Platoon, hasta literatura, música y arte.
Las influencias de la guerra son complejas, variadas y continúan dando forma y remodelando el paisaje cultural. La importancia de comprender la guerra de Vietnam se extiende más allá del interés histórico. Ofrece lecciones valiosas, particularmente en relación con los límites del poder militar, la naturaleza de la guerra asimétrica, y el papel de los medios de comunicación en la configuración de la opinión pública y la política nacional. Con estos pensamientos en mente, recordemos la historia detrás de esta guerra. Las decisiones políticas, estrategias militares, sacrificios personales y la posterior reconstrucción y curación que siguieron. Dada la complejidad y las implicaciones de largo alcance de este conflicto, es una parte vital de la historia global. Desde los primeros rumores de disidencia en el Vietnam colonial hasta las duras realidades del campo de batalla, desde los pasillos gubernamentales en Washington hasta las aldeas rurales del sudeste asiático, la guerra de Vietnam se extendió a lo largo de 2 décadas y tocó millones de vidas. La historia de Vietnam es un recordatorio constante de la capacidad humana de resiliencia. En medio de la devastación y la pérdida, el país se ha reconstruido a partir de las cenizas, fomentando un sentido de unidad e identidad nacional. La guerra de Vietnam y sus consecuencias proporcionan una narrativa instructiva para todas las naciones del mundo sobre los costos y resultados de la guerra. Al revisar los acontecimientos clave de la guerra de Vietnam, tenga en cuenta la multitud de narrativas y perspectivas que dan forma a nuestra comprensión. Al reconocer estas ambigüedades y multiplicidad de voces, podemos comenzar a comprender la verdadera naturaleza de este conflicto fundamental. Esforzarse por reconocer las historias humanas que sustentan los titulares y los análisis geopolíticos. La guerra de Vietnam es un testimonio conmovedor del sufrimiento de los inocentes, la valentía de los soldados y la determinación de un pueblo de moldear su destino. Como sociedad, evolucionamos continuamente, aprendiendo del pasado para informar nuestro presente y futuro. Por lo tanto, profundicemos más en las complejidades de la guerra de Vietnam, abarcando las diversas perspectivas, honrando el pasado, comprendiendo el presente y trazando un futuro más pacífico y próspero. Al hacer un balance de las lecciones de este difícil período de la historia de la humanidad, se nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de luchar por la paz, y comprender las implicaciones humanas de las decisiones tomadas al más alto nivel de liderazgo. A través de debates informados, reflexiones críticas y un compromiso continuo con la consolidación de la paz, esperamos poder contribuir al diálogo en torno a la guerra de Vietnam y, de hecho, a todos los acontecimientos históricos importantes. Las narrativas y las perspectivas evolucionan con el tiempo, enriqueciendo nuestra comprensión y desafiando nuestros puntos de vista arraigados. Es crucial seguir reforzando las lecciones de la guerra de Vietnam. Cada generación debe comprender los terribles costos del conflicto, el poder de la diplomacia, la necesidad de compasión humana y la posibilidad de redención y renovación lograda a través de la unidad y el propósito compartido. Al concluir, reconocemos que la guerra de Vietnam, con sus ecos que todavía resuenan hoy, es más que una simple lección de historia. Es un legado profundo y duradero que nos ordena reflexionar sobre nuestras acciones pasadas y sus impactos, honrar los sacrificios de todos los afectados, y volver a comprometernos al servicio de la verdad, la empatía y la paz. Al final de todo, la guerra de Vietnam subraya el hecho de que no existen soluciones fáciles en materia de conflicto. Es una agotadora batalla de vida o muerte, no solo en el campo sino en los corazones y las mentes de las personas involucradas. Esos son los verdaderos veteranos de la guerra, que viven con su memoria y hacen la paz todos los días, en cada pequeño acto de bondad y comprensión. Al reflexionar sobre la guerra de Vietnam, solo nos queda esperar que la trayectoria de la humanidad se incline cada vez más hacia la paz y el entendimiento. Solo cabe esperar que el derramamiento de sangre, las pérdidas y el tremendo sufrimiento que soportan tantas personas sirvan como un crudo recordatorio del costo de la guerra, y nos inculquen la necesidad de buscar una paz duradera. La historia no está ahí para ser memorizada y regurgitada. Está ahí para ser vivido, dijo el autor Will Durant. Teniendo esto en cuenta, nos propusimos aprender concienzudamente de capítulos anteriores. La guerra de Vietnam es parte de ese viaje. Sus lecciones no se tratan solo de comprender las guerras, sino también de comprender a la humanidad. Consideremos el fin de la guerra de Vietnam no como un acontecimiento, sino como un proceso. Dio forma a una nación, una región, un hemisferio y el mundo. Y su legado continúa influyendo en la política exterior estadounidense, del mismo modo que continúa ejerciendo fuerza sobre los comportamientos y perspectivas del pueblo vietnamita, sin mencionar el mundo en general que presenció y participó en ese conflicto. En medio de la turbulencia y el caos, el espíritu humano mostró una notable resiliencia y coraje. Ese espíritu cansado de la guerra evolucionó hacia la esperanza, y la determinación de construir un futuro mejor, libre de conflictos y sostenido por la paz y la prosperidad. Este es un iniciador de conversación, nuestra introducción a la guerra de Vietnam. Si bien no es una guía completa, debería brindarle una idea clara de dónde comenzar su viaje de aprendizaje y descubrimiento. Más importante aún, debería incitarle a hacer preguntas, buscar diferentes perspectivas y estimular conversaciones sobre un periodo inmensamente significativo y complejo de la historia.